Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Como lo pueden ver, hoy estaremos hablando de cómo integrar el salario diario para fines del seguro social. ¿Cuáles son los conceptos de integración? ¿Cuáles son conceptos excluyentes? ¿Y qué es lo que debemos de tomar en consideración respecto a los últimos criterios que el Seguro Social ha vertido en este sentido? Y pues bueno, mi nombre es Carlos Gutiérrez y comencemos. Primero, el Seguro Social es uno de los impuestos que nosotros debemos de contribuir y que tiene su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros vamos a encontrar en lo que es el artículo 123, apartado A, fracción 14 y fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahí nos marca que es obligación de los patrones dar seguridad social a los trabajadores. Para esto, nosotros debemos de tener en cuenta que este seguro social debe de tener, como cualquier impuesto, las bases contributivas, que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa, en donde nosotros con ello vamos a tener que ir viendo esta situación. Y pues bueno, en este sentido, el artículo que nos marca el momento en que inicia tu obligación, es decir, el hecho jurídico o generador del pago de cuotas, nos menciona que es el momento de tener el primer trabajador. Es decir, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, en el momento que tú te conviertes en patrón, en ese mismo momento te conviertes en obligado de inscribirlo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esa inscripción te obliga a hacer el pago de cuotas en los términos que nos marca la misma ley, en los artículos 37 y 38 de la misma Ley del Seguro Social, en donde nosotros vamos a estar viendo algunos aspectos interesantes que van a estar alrededor de esto. ¿Por qué? Porque la base de cotización aquí va a partir del salario que gana tu trabajador. Ese salario que es tan controvertido, que tiene ahí algunas situaciones medio extrañas, van a estar ahí. Ahora, con este salario, los patrones nos vamos a ver obligados a pagar las siguientes ramas: enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, riesgos de trabajo, cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, y adicional a esto, pues pagarás Infonavit y SAR. Entonces, estas ramas en particular, que son las primeras, las del Seguro Social, vamos a tener que pagarlas de acuerdo con la base de cotización en los términos que nos marca la misma Ley del Seguro Social, estableciéndose para esta situación las dos situaciones que nosotros vamos a tener. Ahora, aquí hay varios aspectos importantes, porque miren, ¿qué es lo que busca el Seguro Social con el pago de las cuotas? Pues bueno, el Seguro Social con el pago de las cuotas busca tener el dinero suficiente para poder cumplir con lo que marca el artículo 2 de la misma Ley del Seguro Social. Para esto, ¿qué es lo que marca? Pues bueno, lo que marca el artículo 2 de la misma Ley del Seguro Social es, como tal, que el Instituto Mexicano del Seguro Social será el instrumento básico de la seguridad social y la salud en el país. Entonces, cuando vemos que nos dice esto la ley, pues muchas veces no alcanzamos a comprender lo que esto representa. ¿Y por qué les digo que a veces no alcanzamos a comprender lo que esto representa? Porque al decir que va a ser el instrumento básico de la seguridad social en México, es un concepto bastante amplio. ¿Por qué? Recordemos que en el ámbito jurídico de los salarios existen dos tipos de prestaciones de esta naturaleza, que son las prestaciones de previsión social y las prestaciones de seguridad social. Unas buscan, que en este caso son las de previsión, buscan atender o prevenir acontecimientos futuros, que son las de previsión social, de hecho por eso se llaman de previsión, y las segundas, que son la seguridad social, buscan atender acontecimientos o situaciones presentes, es decir, cosas que pasan en el momento. Entonces, cuando dice que el Seguro Social va a ser o será el instrumento básico de la seguridad social en el país, entonces significa que el Seguro Social debe de servir o debe de financiar
con las cuotas que los patrones le pagamos los siguientes conceptos. 1. Te debe garantizar el derecho a la salud, el derecho a los medios de subsistencia, el derecho a la vivienda, el derecho a un retiro digno, el derecho a los medicamentos, que es la rama donde está metido el Seguro Social. ¿Por qué? Porque definitivamente la Seguridad Social tiene una situación un poquito más amplia respecto de lo que estamos aquí comentando. Es decir, la Seguridad Social también implica la seguridad pública, también implica otros aspectos como lo que sería el tema de lo que es nuestros aspectos relacionados con, por ejemplo, un buen alcantarillado, obviamente limpieza o recolección de basura, entre otros. Todo eso sigue siendo seguridad social, que son obligaciones que tiene el gobierno. Sin embargo, el Seguro Social solamente está metido en lo que son la salud y los servicios sociales. Y dirán, ¿servicios sociales? Sí, sí hay servicios sociales. ¿Por qué? Precisamente cada rama del Seguro Social está dirigida a financiar algún tipo de seguridad social. Decíamos la primera, enfermedades y maternidad. Como su nombre lo dice, esta rama lo que pagamos de cuotas por esta rama está dirigido a atender y a financiar los servicios médicos de todos los asegurados y sus beneficiarios, así como la atención de las madres trabajadoras y de los hijos de estas madres trabajadoras. 2. Riesgos de trabajo. La rama de riesgos de trabajo está hecha para financiar todo lo relativo a lo que es la prevención, atención y en su caso obviamente el curar los riesgos a los cuales se expone un trabajador por el ejercicio del trabajo. En este caso recordemos que la Ley Federal del Trabajo tiene todo un procedimiento marcado de los artículos 470 al artículo 412 de la Ley Federal del Trabajo, 512, discúlpeme, de la Ley Federal del Trabajo, en donde menciona todo lo relativo a los riesgos de trabajo. Y lo único que regula el Seguro Social es cómo va a ser el proceso para que el patrón sea subrogado por el Seguro Social en todas sus obligaciones respecto de los riesgos de trabajo. Entonces, esta rama, como lo acabo de decir, está dirigida a financiar toda la atención médica, quirúrgica, hospitalaria inclusive en su caso las pensiones que se tengan que pagar o que sean derivadas por un accidente de trabajo. Entonces nosotros, partiendo de esa base, vamos a tener que para eso sirve el pago que hacemos por la rama de riesgos de trabajo, rama de invalidez y vida. La rama de invalidez y vida, como su nombre lo dice, es una rama que cubre accidentes de carácter no profesional o que no tengan su motivo o su origen en el trabajo. Es decir, cubre accidentes que le pasan a los trabajadores cuando no están trabajando. Ejemplo, supongamos que el trabajador el fin de semana se fue a echar una cascarita de fútbol con sus amigos y andando ahí en la cancha de fútbol, pues le hacen una barrida porque creyeron que era Cristiano Ronaldo y le destrozan el tobillo. Entonces, al final del día, ese es un accidente que no tiene su origen en una situación de carácter profesional, razón por la cual no lo puede cubrir la rama de enfermedad de riesgo de trabajo. Tampoco lo puede cubrir la rama de enfermedades y maternidad porque no es una enfermedad. Entonces, ¿quién lo tiene que cubrir? La rama de invalidez y vida. De hecho, un dato ahí curioso, la rama de riesgos de trabajo y la rama de invalidez y vida son muy parecidas. ¿Por qué? Porque dan casi lo mismo. Hablando en cuanto a conceptos de prestación, en importes son diferentes, pero dan casi lo mismo. Es decir, dan atención médica, quirúrgica, hospitalaria, dan pensiones por muerte, dan pensiones a los huérfanos, dan pensiones a los viudos, viudas, y también dan pensiones a los ascendientes. Entonces, como pueden darse cuenta, los dos dan los mismos tipos de prestaciones. Por otro lado, tenemos también lo que es la rama de cesantía en edad avanzada y vejez. Esta rama de cesantía en edad avanzada y vejez, como su nombre lo dice, tiene por objetivo obtener los recursos necesarios para financiar todo lo que será la pensión que un trabajador
llegara a tener derecho el día de su retiro. Esta rama, como su nombre lo dice, va a tener para nosotros algunas características particulares que vamos a tener. Dentro de estas características particulares que vamos a poder ver, va a estar que puede haber o que contempla una pensión por cesantía y una pensión por vejez. Es por eso que cuando hablamos de pensiones, tenemos dos momentos para que éstas puedan pasar. A los 60 años, que es cuando se le conoce como la cesantía, y a los 65 años, que es cuando se le conoce como la vejez. Entonces, partiendo de esa base, es donde nosotros vamos a ver que se van a tener los dos supuestos que va a cubrir esta rama. Y luego tenemos por último otra rama que se llama gastos, que se llama guarderías y prestaciones sociales. Esta rama llamada guarderías y prestaciones sociales, ¿qué es lo que busca cubrir y cómo es que lo quiere cubrir? Pues bueno, esta rama de guarderías y prestaciones sociales para nosotros representa una rama que, como su nombre lo dice, su punta de lanza es dar la guardería para los hijos de las madres trabajadoras y de los viudos, así como de aquellos padres del mismo género que ya se hayan tenido de manera natural o hayan adoptado a un hijo, en donde básicamente lo que hacen es cuidar a sus hijos mientras ellos se encuentran trabajando. Bueno, partiendo de esta base, esta rama no nada más está dedicada a la guardería. La guardería es la punta de lanza, pero también tiene lo que corresponde a las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Yo creo que muchos hemos visto en la calle, hemos visto también por allá a lo mejor en la colonia, que hay un deportivo del Seguro Social. Entonces tú vas ahí y pues encuentras que te enseñan talleres para reparación de celular, talleres para tocar guitarra, o te enseñan también manejar Excel o manejar Office, entre otras cosas. Pero también hay actividades deportivas, por ejemplo, hay canchas de básquetbol, hay canchas de fútbol, hay albercas, dan clases de zumba, etc. Pues bueno, todo esto son los famosos prestaciones sociales y tienen por objetivo ser como tal dentro de este aspecto lo que nosotros vamos a encontrar como uno de los elementos que vamos a llevar en este sentido. Entonces aquí es donde vas a entrar en el punto de lo que vamos a tener y que vamos a ir viendo, que es estar en el aspecto de lo que vamos a encontrar. Entonces, en este caso, es como nosotros vamos a poder ver, en este sentido, lo que se va a incorporar en este aspecto. Ahora, otro de los datos que vamos a ir viendo, que ustedes van a tener aquí con esta situación, está también los servicios de promoción de la salud, en donde nosotros vamos a tener lo que va a estar dentro de este punto para poder ir observando en este sentido. ¿Por qué? La promoción de la salud, yo creo que todos de repente hemos escuchado a nivel radio o hemos visto en la tele que dice, más vale prevenir. Y que te den, por ejemplo, sabes que si usted tiene tantos centímetros de cintura, pues debe de cuidarse porque puede ser propenso a hipertensión, diabetes, etc. Bueno, todos esos comerciales que se pueden dar o que se dan de acuerdo con lo que estábamos aquí comentando, pues también son parte de lo que se paga con las cuotas patronales en lo que es precisamente la rama precisamente de prestaciones, de guarderías y prestaciones sociales, en donde vamos a ver que está todo esto financiado. Entonces, como pueden darse cuenta, el Seguro Social no es nada más servicios médicos, el Seguro Social no nada más son los hospitales, el Seguro Social no nada más es el ejecutor que te va a buscar para cobrarte, también son los servicios sociales. Otra cosa comprendida dentro de los servicios sociales son los parques vacacionales. Por ejemplo, el más famoso es el de Huastepec, en donde sabemos que ahí tienen un balneario que tiene albercas, hay unas canchitas, toboganes. De hecho, el que está exactamente al lado de lo que es el parque de Six Flags. Está el Six Flags
y al lado está el Parque del Seguro Social. Y obviamente tú puedes ir y estar como tal tomando para esta situación lo que se refiere a el poder usar las albercas, etcétera. Obviamente hay una cuota de recuperación para poder financiar todo eso de lo que estamos aquí hablando. Entonces, bajo este orden de ideas, todo lo que tú vas a tomar o todo lo que tú vas a pagar como patrón para poder tener dentro de este aspecto, pues precisamente va para financiar todo esto que te acabo de decir. Entonces, en este sentido, la base sobre la cual vas a pagar esa cuota va a ser el salario base de cotización, también conocido como salario diario integrado. ¿Cuál es la diferencia entre salario base de cotización y salario diario integrado? En este caso, nosotros vamos a poder ver que la diferencia que nosotros tenemos entre salario base de cotización y salario diario integrado está bajo la premisa de lo que es dentro de este aspecto la situación de lo que nosotros vamos a encontrar, que el base de cotización está elevado al periodo de pago de cuotas, mientras el diario integrado, como su nombre lo dice, está a un día, pero son el mismo. Por ejemplo, si yo tengo un salario diario integrado de 300 pesos y quiero saber cuánto es mi salario base de cotización, digo 300 pesos por 30 días, pensando en que fuera, por ejemplo, abril, y me da un salario base de cotización de 9,000 pesos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Que uno está por día y el otro está por mes. Entonces, partiendo de esta base es donde nosotros vamos a tener esta situación que se va a dar. Y pues bueno, ahora, entonces, la pregunta aquí concreta es, ¿con qué se integra el salario? Bueno, nosotros vamos a tener que, si nosotros queremos saber con qué se integra el salario, hay algunos artículos que son básicos para esto. Entre lo que es su determinación y su integración, vamos a tener como base el artículo 27, el artículo 29, del artículo 27 al artículo 32, básicamente, que sea 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ahí vamos a encontrar todo lo relativo a lo que es como tal dentro de este aspecto, lo que vamos a tener como las reglas para poder llevar a cabo como tal lo que es la integración del salario base de cotización. Entonces, precisamente tomando o partiendo de este supuesto, vamos a tener que la base de cotización entonces se va a integrar con lo que dice el artículo 27, primer párrafo, que dice que el salario base de cotización, vamos a leer la literalidad, dice, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Entonces, en este sentido, podemos ver que este concepto es sumamente parecido al que marca el artículo 84 de la misma Ley Federal del Trabajo, en comparación con lo que marca el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Entonces, a ver, ¿qué dice el 84? Esto lo tenemos un poquito más adelante, pero la principal diferencia entre lo que dice la Ley Federal del Trabajo y lo que dice la Ley del Seguro Social es este concepto. Alimentación. ¿Por qué? En el Seguro Social, la alimentación se considera un concepto integrable al salario base de cotización, mientras para fines de la Ley Federal del Trabajo, la alimentación no está contemplada como un concepto que sea integrable al salario base de diario integrado. Entonces, ahí vemos que está como tal, dentro de esta situación, un aspecto sumamente importante
que va a estar como parte de eso que estamos aquí considerando en esta situación. Y esto sí va a ser de esos puntos, de esos elementos que ustedes van a tener que ir cuidando como parte de esta situación en este elemento. Pero ahora, una vez que sabemos esto, pues es muy importante también resaltar esto. Dice que entonces son los pagos que se entreguen al trabajador por su trabajo. Aquí subrayamos esta parte. Es decir, son conceptos que se entregan al trabajador por su trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? Que deben de ser conceptos que deriven o tengan su origen en el trabajo. Y ahí es donde entra uno de los grandes conceptos que tenemos aquí. ¿Cuál? La previsión social. ¿Por qué se dice que en materia de seguro social, la previsión social no es integrante del salario base de cotización? Pues bueno, esto se dice porque la previsión social, por su propia naturaleza que tiene, no se considera que sea algo que busque retribuir al trabajador o que busque remunerar al trabajador, sino se busca algo que se entregue por su simple condición de ser tu trabajador, es decir, por el vínculo de ser tu trabajador. Y aparte, esta previsión social tiene una característica, ¿cuál? Que puede ser disfrutada por el trabajador o por los hijos del trabajador. Entonces vemos cómo es que esto va teniendo para nosotros ciertas características con ciertas condicionantes que ustedes van a poder ver y van a tener dentro de lo que es esta situación. ¿Por qué? Porque precisamente en el aspecto de lo que estamos aquí viendo, vamos a ir viendo cómo es que tenemos en este contexto lo que se va a ir observando en esta situación. Por eso, sí es algo que nosotros vamos a tener para poder ir encontrando e ir tomando dentro de este punto que va a estar para esta situación. Entonces, ojo, mucho cuidado, porque aquí es donde ustedes van a tener algunas situaciones importantes que se tendrían que ir observando. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que ir llevando para este punto? Y pues bueno, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos del Facebook Live. Hoy estamos hablando de conceptos que integran el salario diario integrado para fines del seguro social. Y pues bueno, entonces, como tenemos en este sentido, va a estar uno de los grandes elementos que vamos a ir viendo en esta situación. Les decía, tenemos aquí para este contexto lo que va a estar como uno de los elementos a seguir para poder tener en este punto. Entonces, ojo, porque precisamente son de estos datos los que tenemos que cuidar para ir viendo como parte de lo que es esta situación. Ahora, sin embargo, una vez que sabemos que integra, ¿cuántos tipos de salarios existen en el Seguro Social? Fíjense que el Seguro Social contempla dentro de la ley 3 tipos de salarios. De hecho, el artículo 30 de la ley del Seguro Social nos dice que hay salario fijo, salario variable y salario mixto. Estos 3 tipos de salarios influyen mucho en sobre qué importe vas a terminar pagando tus cuotas obrero-patronales. Y empecemos por el primero. Salario fijo se refiere a cuando tenemos retribuciones regulares periódicas y que son de cuantía previamente conocida. Es decir, que nosotros en todo momento conocemos o sabemos cuánto es lo que se le va a pagar al trabajador por alguno de estos conceptos. Pues obviamente, ejemplo de esto es el salario, el aguinaldo, la prima vacacional, que esto siempre vas a saber cuánto le corresponde. Digo, con una excepción, ¿cuál? Cuando el salario está estipulado por unidad de obra. Pero fuera de eso, tú vas a saber siempre cuánto es lo que le tienes que dar al trabajador por concepto de salario. Entonces, partiendo de esa base, es donde nosotros vamos a tener el punto en el que ustedes se van a encontrar la situación que va a estar en este sentido. Por eso hay que tener que en este sentido lo que va a estar. Entonces, otro de los puntos
que vamos a ir viendo dentro de este sentido va a estar como tal en la situación del salario variable. El salario variable, de acuerdo con lo que nos marca esta situación, va a ser un salario que está integrado por elementos de cuantía que no son previamente conocidas. ¿Sale? Ahora, regresemos un poquito al salario fijo. Recuerden, a ver, decíamos que el salario fijo son conceptos que son de cuantía previamente conocida. ¿Sale? Pero hablemos de uno de los puntos sumamente importantes para este aspecto. ¿Cuál es? El punto sumamente importante para este aspecto es cómo determinar tu salario diario. A ver, para integrar el salario para el IMSS debemos de partir de lo que es el salario fijo. En este caso, es muy importante tomar en cuenta algunos datos. ¿Por qué? Porque miren, no es lo mismo que yo tome y divida el salario entre 30 que lo divida entre 30.4. ¿Por qué? Porque miren, el artículo 29, fracción segunda de la Ley del Seguro Social es muy claro cuando nos dice que para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se va a dividir la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Y aquí dirás, y Carlos, ¿qué pasa si yo sí tomo el famoso 30.4? Ya tienes un problema fiscal. ¿Por qué? Porque fíjense que para esto debemos de entender lo que nos dice aquí. La ley del Seguro Social es una ley federal, es una ley de carácter fiscal. Y recordemos que el artículo 9 de la propia ley del Seguro Social dice que para interpretarla vamos a partir de lo que diga la propia ley del Seguro Social y sus reglamentos, de lo que diga la Ley Federal del Trabajo y en lo que le sea aplicable el Código Fiscal de la Federación. En este sentido, el Código Fiscal de la Federación es muy claro cuando nos dice que las normas que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta. Es decir, las puedo interpretar de cualquier manera, pero a la hora de aplicarlas, las voy a aplicar de manera estricta. Entonces, esta aplicación de manera estricta para nosotros va a tener un supuesto importante que ustedes van a tener que cuidar. Y este supuesto importante que ustedes van a tener que cuidar es como tal que si la ley del Seguro Social dice que vas a tomar 7 días, 15 días o 30 días, no puedes aplicar otra parte. Yo sé que no va a faltar quien esté pensando, oye Carlos, pero es que yo no le pago al trabajador 360 días, yo le pago 365. Pues sí, para fines de pago lo puedes hacer, pero para fines de la integración, para fines del Seguro Social, tiene que ser 7, 15 o 30. Y vean, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo cambia en este sentido esta situación. Vean, si yo tengo un trabajador cuyo salario mensual es de 12,000 pesos, entonces vean lo que va a pasar aquí. Si yo digo esto entre 30, ya que le pongo el famoso 30.41 y hago la división, entonces vamos a tener que mi salario diario, fíjense bien, si yo lo hago conforme a la ley del Seguro Social,